Probablemente nuestro archipiélago sea uno de los pocos lugares en el mundo donde las condiciones meteorológicas nos permiten tener 12 horas de sol durante el verano, 10 horas y media en invierno. Y es que además los meteoros, según vayamos a qué zonas, pues se pueden convertir en un gran aliado, ¿verdad?, para hacer al ocio al aire libre. De eso vamos a hablar a continuación, del ocio al aire libre, con este decorado tan espectacular que tenemos los canarios los 365 días del año. Y para ello vamos a llamar al escenario a Alexis González, CEO de Farra World, a Jimmy Gómez, tenemos por aquí, empresario de la restauración y de ocio nocturno, vicepresidente del CES, a Jerumín Reyes González, técnico del área de espectáculos públicos y actividades clasificadas del Ayuntamiento de Adeje, y no ha podido venir, aunque le hubiera gustado Martín Rivero, está indispuesto, pero bueno, forma parte de esta mesa de ocio al aire libre, un must de Canarias. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Bueno, algunos ya ha intervenido antes, ya he ido calentando, o sea que eso lo llevan de menos. Miren, además se ha hablado, me alegra mucho que tengamos también esta mesa aquí porque se ha hablado precisamente de la tendencia de ocio al aire libre. Precisamente un cambio de costumbre, de quizá ir adelantando el momento de salir, el momento de ese ocio que antes eran ya no solo nocturnos, sino digamos que vamos adelantando esa sensación, lo cual tiene su lógica, ¿no? Porque estamos en un lugar donde la luz nos diferencia nuestro clima, evidentemente, y claro, tiene lógica que se quiera disfrutar desde el principio y un poco antes. No sé si esa es la tendencia que tú observas también, por ejemplo. Pues, hola, gracias a todos por venir. Pues la verdad que nosotros siempre hemos apostado por el ocio diurno. De hecho, todos los festivales que realizamos no los hacemos nocturnos, terminan a las 12 de la noche. La iniciativa empezó precisamente porque veíamos un cambio en que a la gente le gustaba pues disfrutar del día, verse. Nos parecía incluso más sano y más agradable que la gente durante el día, con el clima que tenemos, pudiera disfrutar de la música, y la noche siempre es un poco más oscura, no te ves tanto, y la iniciativa empezó por ahí, y también por la consecuencia del descanso de los vecinos. Es decir, entendíamos que terminar un festival a las 12 de la noche, pues era en una zona turística, pues era bastante defendible a la hora de decir, oye, puedo realizar un festival, terminar a las 12 de la noche, y si un vecino se molesta porque un día al año la música está hasta las 12 de la noche en una zona turística, entendemos que era bastante defendible. Y todo empezó con esa iniciativa. Y la verdad que a lo largo del tiempo, el tiempo nos ha dado la razón. Llevamos en el municipio de Adeje pues más de 50 festivales, ya he perdido la cuenta, todos terminan a las 12 de la noche, tienen una gran aceptación. Y la verdad que es un modelo que después hemos visto replicado por el resto de la península y el resto de Europa. Sí, los festivales se han adelantado, antes eran meramente nocturnos, y ahora pues empiezan algunos a las 12, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y terminan a una hora prudencial, por así decirlo. Ya que al vivir en una isla, el entorno que tenemos para poder evacuar gente o estar en una zona concreta hace que tengamos viviendas bastante cercanas, porque la geografía de la isla es lo que es, claro, y hemos tenido que adaptar pues horario, diversión, música, entretenimiento. Jimmy, o sea que el ocio nocturno no tiene que ser tan nocturno solo, ¿no? Bueno, nocturno no, lo que acabas de decir es más bien, hola, primero los que quedamos aquí, muy bien, bienvenidos todos. Yo voy a hablar más bien de lo que son las terrazas, que hay terrazas que necesitan estar más tarde que a las 12. Hoy día no se concibe un negocio de turismo y de ocio, restauración, música, sin terraza. El que puede funcionar sin terraza tiene que ser muy bueno, y muy institucionalizado. La gente viene aquí para estar en una terraza, sea donde sea. Y las terrazas tienen que tener más apoyo del que tienen ahora. Aquí está amigo Jerumín, que precisamente es un gran colaborador. Puedes ir a hablar con él, es muy importante que en el ayuntamiento te atiendan, te aconsejen y que evites hacer errores que después hay que rectificarlos y a veces con disgustos. Yo tengo que agradecerte que por lo menos tú eres una persona que atiendes y que ayudas.
Dicho esto, en las terrazas viene el tema de la música. No se concibe hoy día nada sin música, ni siquiera lo que es puro restaurante. De fondo, de lo que sea, pero la música ayuda muchísimo a tener esta experiencia añadido. Se hablaba de experiencias, sí, y desde luego la gente viene aquí para ver experiencias, porque de lo mismo ya se lleva muchos años haciendo lo mismo. Y el que hace lo mismo es porque tiene a un turista rezagado. El nuevo turista quiere experiencias. Tenemos que renovar muchas cosas. Tenemos muy buenos locales, pero faltan más y que tengan menos problemas. Porque de esta manera es cuando vamos a poder dar la experiencia que queremos dar a cualquier visitante que viene aquí, joven o mayor. Aquí tenemos un turismo medio alto, pero hay temporadas que es medio bajo y tenemos que tener para todos y nos tenemos que reinventar con la ayuda de la administración, que nos ayude a reinventarnos para que podamos darle lo que quiere el cliente que viene aquí. Y tenemos que ser un referente, como ha salido ahora lo de Tenerife musical o Tenerife es música. Pues sí, yo estoy de acuerdo con esto y que todo el mundo que quiera meterse en este negocio, que tenga en cuenta que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer muy bien, porque de vulgar ya hay demasiado. Y este año se ha rectificado muchas cosas, se han hecho muchas cosas bien. Y hay que agradecer que la gente ha apoyado, quiero decir, que ha arriesgado para hacer las cosas bien. Así enlazamos un poco la profesionalización de la que estábamos hablando antes, ¿no? Hombre, yo a Jerumín le agradezco que haya intervenido antes, porque Jerumín, yo me imagino que a veces, claro, los técnicos del ayuntamiento a veces dicen, me toca hacer de poli malo aquí, ¿no? Me toca poner límites a algo que sé que es una buena idea a lo mejor. Efectivamente. ¿No? Primero que nada, me gustaría agradecer a la organización y a Roberto Celay, en su nombre, que nos haya hecho partícipes al ayuntamiento de esta iniciativa. En segundo lugar, mi reconocimiento a mi organización administrativa por la condición de que los políticos, en particular mi concejal, ha determinado que sea un técnico el que esté aquí y no un político, porque entre, digamos, uno de los agentes que interviene en el proceso de aprobar cualquier iniciativa de una actividad, sea de ocio o de otra naturaleza, es la administración, con todas sus cortapisas. Entonces, lejos de, digamos, venir un político que al final no está en el día a día de las dificultades normativas que tenemos, pues les agradezco que hayan invitado a un técnico que, a fin de cuentas, me represento a mí mismo, no soy representante más que de mi opinión, y es verdad que tenemos un espacio envidiable, una luz, una temperatura extraordinaria, y pide que todas las actividades se hagan en exteriores. Es una demanda que está ahí. Hay figuras que contemplan la actividad en el exterior. Básicamente, una primera figura es espacio adscrito a una actividad en el que, digamos, se puede sacar un aprovechamiento. Es parte de la actividad en cierta medida. Esa figura está perfectamente avalada por la normativa y encaja perfectamente. Incluso el propio reglamento establece ya unos procedimientos simplificados para la tramitación. Procedimientos que, a través de las directivas europeas y demás, son en su gran parte procedimientos de declaración responsable. Es decir, que la Administración, aunque tradicionalmente ha puesto muchas cortapisas, no es así tanto en los nuevos procedimientos. A día de hoy un promotor hace su declaración responsable con un conjunto de documentos que tiene que aportar, y en el acto mismo de sellar ese registro de entrada tiene su título habilitante
el concepto ha dejado de llamarse licencia de apertura y se convierte en título habilitante. Hay unos procedimientos que se han agilizado de alguna manera. Otra figura de espacio abierto es, desde la propia ley del suelo, la ley que regula cómo se organiza el suelo, se admiten un montón de posibilidades, entre otras actividades deportivas, de ocio, temporales, en suelo rústico incluso, y que la Administración ha dado un vuelco a su encorsetamiento para dar pie a todas estas iniciativas. La figura de esa fórmula es a través de una adecuación y como instalación temporal. Y por último, la otra figura que contempla la normativa dentro de la propia reglamento es el concepto de espectáculo público. Espectáculo público entendido como una habilitación de un espacio para llevar a cabo de forma esporádica una iniciativa de ocio. Vale, todos están parados. A lo mejor, o algo así. Y aprovechando, Alexis, Jimmy, a mí me gustaría que me dijeran, porque claro, ustedes tienen unos clientes que reclaman un uso, ustedes saben traducir perfectamente lo que se reclama y luego tienen que presentar su solicitud. Pero en el momento de plantear una acción de cualquier tipo, de concierto, de ocio, de lo que toque, ¿cuál es la que ustedes empiezan? ¿A qué temen más? ¿A la normativa de ruido? ¿A la normativa de ocupación del espacio? Un poquito... Horario? Pues, ¿qué es lo que ustedes... aquí nos va a costar convencer, aquí nos va a costar... En realidad ese es un problema. Por eso lo bueno es cuando en un ayuntamiento te reciben y consultas. Y recibes una consulta que constructiva, porque evitas hacer errores. A mí me ha pasado, lo he vivido y sé lo que es después tener problemas. Porque, por ejemplo, una declaración responsable, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo? Ahora entramos en un matiz. Y el matiz es que todo no se puede hacer con una declaración responsable. De hecho, en esos espacios abiertos existen unas limitaciones. O sea, una declaración responsable, digamos, que le evita a ustedes la fiscalización inmediata y ya da el permiso bajo la responsabilidad del empresario, ¿no? Es un procedimiento administrativo que la Administración no tiene intervención previa. La intervención es de control posterior. Pero todo no se da así. De hecho, en zonas de especial sensibilidad acústica, como puede ser espacios sanitarios, espacios educativos, un restaurante sin más, ya no hablemos de música, un restaurante cuya ocupación en terraza supere 20 personas va por un procedimiento de intervención administrativa previa, establece el reglamento. Por ejemplo, en una zona de uso residencial, hasta 48 personas en terraza, el procedimiento es de declaración. Declaramos y no hay más. Un procedimiento de un establecimiento que supere un aforo íntegro de 300 personas ya iría por un procedimiento de intervención administrativa previa, que es lo que paraliza todo. Y, por supuesto, todo aquello que tenga condición de espectáculo público tiene que ser con intervención administrativa previa. Muy importante, conocer las reglas del juego, porque en una licencia, como yo antes decía, tenemos una ley que emana desde arriba hacia abajo y, por ejemplo, pueden concurrir en cualquier espacio de lo que nosotros podamos entender que podemos hacer un evento, una afección con política territorial, una afección con política hidráulica, con el Consejo Insular de Agua, una afección aeronáutica. Pero yo entiendo, y todo Fermín, eso que ellos ustedes conocen las reglas del juego. No Sí, sé hasta sí. qué punto están las No, reglas del juego y dónde del juego- interviene ya la voluntariedad Sí. o la voluntad o la incomprensión de la administración. No, el problema fundamental es que no se conocen las reglas del juego. Correcto. No ¿Están se- de acuerdo? ¿Están de se- acuerdo en que no se Pero, acaba de decirlo, es Son complicadísimo. tan complejas, Es complicadísimo. que no se conocen 20 todas. Por personas eso- de terraza. ¿Qué terraza tiene 20 personas? Todas las terrazas tienen más de 20 plazas. Automáticamente ya entramos en una encrucijada ya que te pierdes. O sea, puedes estar sin abrir un negocio, alquilas un negocio y tienes una carencia de 3 meses y en 3 meses no puedes hacer nada porque tiene que pasar un procedimiento que no entiendo yo por qué. ¿Por qué no vale también la declaración responsable?
Te voy a poner un ejemplo, Roberto. Una cosa tan loable como puede ser la carrera por la vida. Voy a ponerle nombre. Resulta que hay una afección a política territorial, ¿vale? Política territorial, nuestro trámite nos hace una advertencia en estos días y nos dice, señores míos, aquellas iniciativas, sean públicas o privadas, que no tengan su solicitud hecha antes de 6 meses, no las vamos a admitir a trámite. Como al final de cuentas, un título habilitante o una licencia de apertura viene a decir que toda la normativa que le afecta a un promotor está cubierta, cumplida en definitiva, desde que haya algún elemento que no se cumpla, es inviable. O sea, esa es la situación. Una servidumbre aeronáutica, queremos hacer un concierto, no sé qué, pues resulta que estamos en servidumbre aeronáutica, porque eso no lo sabe todo el mundo, está en el planeamiento. Y sin la autorización de AENA no se puede hacer un evento. Y así, un lanzamiento de fuegos artificiales. Oye, pues si está por encima de la autopista, estamos en zona de monte bajo y sujeto a una norma medioambiental que si la autorización expresa de medio ambiente no podemos lanzar fuegos artificiales. Y así estamos plagados de normas. Entonces, claro, a la hora ya de organizar, Alexis, un concierto en que reunías muchísimas personas, bueno, esas reglas del juego yo entiendo que las tienen que tener claras, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay que poner a mucha gente a trabajar, tener un diálogo muy fluido con el ayuntamiento, que los técnicos conozcan que tu voluntad, evidentemente, es hacer las cosas bien y llevar profesionales para que puedan salir, pero sí es verdad lo que dice Jerumín en este caso, que hay demasiada normativa. Hay una norma para cada cosa, algunas son interpretables, algunas están al filo de poder interpretarlo de una manera u de otra. Tiene que haber también después al mismo tiempo una voluntad política, si hay afección de ruido, de una dispensa de ruido o no. Es decir, convergen muchas situaciones y se hace muy complejo. Mi llamamiento siempre hacia el ayuntamiento siempre es intentar explicarles, primero, de no demonizar el sector. Siempre parece que cuando vas a hacer un festival o una fiesta o tienes música, parece que realmente te sientes como que estás haciendo algo malo, ¿sabes? Que estás como fastidiando, ¿no? Y a veces lo ves incluso, no en este caso con Jerumín, pero sí lo ves pidiendo disculpas de antemano, ¿no? en la cara que te miren algunas veces, pues, no sé si determinados técnicos o algunas veces en otros sectores. Entonces, entender que nosotros estamos intentando dar un plus a la isla. Es un negocio, es muy arriesgado, no siempre sale bien. Invertimos miles y miles y miles de euros, tanto a nivel de un local o a nivel de artista, en saber que vamos a ver si sale bien o no. Si traer artistas de primer orden mundial que te ponen a Tenerife en boca de millones de personas. Es decir, una persona, pues por ejemplo, como Rosalía, que puede decir voy para Tenerife, eso ya tiene una connotación a nivel mundial, que la gente pone Tenerife en el mapa del mundo entero. ¿Por qué va a Tenerife? ¿Qué hay en Tenerife? Porque, que yo sepa, por poner un ejemplo, Rosalía no va a Albacete o no va a Almería, pero la logramos traer aquí. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos decirle a la administración, que pongan en valor esas actividades que tienen al final un peso muy específico a la hora de las nuevas generaciones elegir por qué van a un destino o no van a otra. El mundo cambia muy rápido, ahora viene una generación que se llama Z, que tiene ya 25 años, que tiene playas por toda Europa. Es decir, hay playas increíbles, en cualquier sitio te ves música, terraza, fiestas en plena orilla de mar, y aquí no. Aquí presumimos que son las Hawái de Europa, sí, y después tenemos más normas que casi toda Europa, ¿sabes? Yo quiero hacer un matiz. Yo quiero hacer un matiz porque de hecho aquí se hacen grandes eventos. ¿Cómo se hace eso? Si hay una ley del ruido que respetar. La ley del ruido es una norma básica, es decir, de aplicación en todo el territorio nacional, y una norma de mínimos. ¿Qué quiere decir? Que si dice que la recepción en una vivienda no puede superar 25 decibelios, nosotros, administración local, con nuestra ordenanza no podemos decir que sean 40. Voy a hacerte un matiz así. Entonces, ¿cómo conciliamos todo eso? Deja que te haga el matiz, un momento ya. El matiz es el siguiente, es decir, si nosotros vamos a regir todo por la ley del ruido, no se podría hacer ni una obra. Nada. Las obras se hacen... Ni tráfico. Nada. Claro, las obras se hacen de vivienda, sí. ¿Molestan?
Sí. Meses. Entonces, Meses. Pero plan- nadie dice nada. Tendrás que hacer un panel de insonorización, No, que poner la imposible. normativa para que tú no puedas molestar al vecino mientras estás haciendo la vivienda. Es decir, en espacio abierto, imposible, que es lo que iba a matizar. ¿Qué figura se utiliza? Una que contempla la ley, tanto la ley del ruido como nuestra obsoleta ordenanza que no se aplica, porque al tener una norma de rango superior más restrictiva, la ordenanza no tiene ninguna validez, a través de una figura que es la dispensa o la excepcionalidad de los objetivos de calidad acústica. Y entonces ahí interviene el valor de instancias superiores, llámese la concejalía, la alcaldía, que valoran en cómputo el interés general, como puede ser proyección de la isla, dinamización de la economía, etcétera, etcétera. Porque el informe técnico puro y duro sería negativo. ¿Qué se hace? Se hace un análisis, se acaba concluyendo que todo lo demás cumple, y al llegar al tema ruido, planteamos que sería inviable salvo dispensa de los objetivos de la calidad acústica. Entonces, esa es una decisión política. Pero no se puede dispensar por sistema, no se puede dispensar aquello que no obedezca al interés general, a una oferta de ocio complementaria, porque tenemos que tener claro que vivimos del ocio. Entonces, el grupo político al final hace un análisis de la oferta y dice, bueno, esto es una oferta privada, nosotros también tenemos iniciativa propia y la sufrimos con costas, con política territorial, con las servidumbres aeronáuticas en sus casos. Entonces, esa dispensa es la que propicia que se hagan en determinadas festivales, etcétera, etcétera. Y después otra dispensa que viene implícita en las fiestas tradicionales populares. Pero ese es un poco el andar. O sea, en definitiva que prácticamente mirando todo, nadie podría tener una licencia de apertura. Prácticamente. Hay fórmulas. Y hay fórmulas, tú sabes que el ruido es el elemento crítico en todo esto, y máxime en espacios abiertos. Hoy en día la juventud es muy friki de las tecnologías. Hay una opción que puede consistir en llevar el ruido de un evento a valores razonables que cumplan normas y disponer un audífono, un elemento en el oído que con tu móvil, la fuente emisora que tengas donde la tengas en el oído. Con el efecto, concierto, ¿estás hablando de un concierto silencioso? Que con cada un uno vaya efecto con su Wallman, casco? no silencioso. Un ruido de fondo aceptable, que tú puedas conversar perfectamente, pero si quieres más caña lo tengas en tu oído, directamente. Entonces, tendrás un nivel de emisión muy bajito no, aceptable dentro de la norma, porque la norma no quiere decir que no puedas emitir. Lo que te dice es que donde termina tu propiedad, el nivel de inmisión, es decir, lo que tú midas, no pueda superar una determinada Pero Miguel, a mí longitud. sí lo entiendo. O sea, la norma es tan restrictiva que lo que se propone es que los conciertos, quizás, No, la alternativa no, fuese a través de no un una pinganillo. propuesta que haga nadie, es una opción. propuesta mía, Claro, porque, pasa que, porque claro, eso existe. Este tipo de actos Eso también existe. uno va a compartir. Esto ¿no? existe. A ver, mira, Roberto, eso existe. Existe, y de hecho en estos días se organiza un evento en el Médano en el que un disc jockey va a hacer un concierto silencioso. Eso no es nuevo, lo que tenemos que empezar a mover ficha y no seguir haciendo lo mismo. Y te digo más, desde mi perspectiva, de cara a lo que yo observo de la juventud, tú le pones a la juventud cualquier elemento tecnológico y flipa, porque no se aprovecha eso. Porque es que lo otro supone cambiar esa norma básica que viene de una directiva europea y por lo tanto estamos encorsetados. Esa es la realidad. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa con la música que yo oigo en los locales por ahí? Pues que la administración hace oídos sordos, nunca mejor dicho. Porque si no, estaríamos todo el día con un cierre. ¿Dónde actuamos realmente? Y máxime con la declaración responsable. Donde hay una denuncia seria y fundada, ahí nos mandan, y te digo más, los juzgados nos piden a nosotros explicaciones. No es una cosa que nosotros hagamos nuestro trabajo, sino que incluso 4 años más tarde nos puede llegar un requerimiento del juzgado número 2 de Weimar diciendo, deme explicaciones de qué ha pasado aquí, etcétera. Hay propuestas desde la acción privada para
tratar de conciliar esta situación. Esto que dice Jerumín de los auriculares, de esto yo lo he visto ya en Ya lo has bastantes visto. sitios, donde la música aquí es una música ambiente que no pasa los decibelios, etcétera, etcétera, y dentro pues lo tienes al volumen que tú quieras. Y saltan y bailan, tal. Pero esto es una propuesta que Un híbrido. No podemos... Es un híbrido. Sí, soluciones magistrales no hay en nada. Pero Lo importante es que, ¿por qué no cambian en sitios turísticos? Por ejemplo, en un sitio turístico tendría que haber una flexibilidad, unas normas y tal, que ahora mismo la estáis utilizando vosotros. mira, te digo por qué no hay esa flexibilidad a nivel local. Voy a hacer una frase que es muy tradicional. Por los cuernos del diablo, en un evento de 20.000 personas o 18.000 personas que hemos hecho en el Ayuntamiento de Adeje, muere alguien con un incumplimiento de norma por medio, sea de ruido o sea lo que sea, y vamos a la picota. Se va a buscar un cabeza de turco, aunque el accidente fuera de aquella manera, pero como en el expediente se encuentre el más mínimo de resquicio de ilegalidad, te ves dando explicaciones a un juez, no, a un montón de señores de negro, poniendo en entredicho tu trabajo. Entonces, por eso las cosas son como son, porque mientras no pasa nada, todos somos amigos, y eso, el que hace obras, el que es arquitecto o ingeniero lo conoce muy bien. Podemos empezar una obra todos muy amigos hasta que se mata una persona en una obra. Empieza a tirar todo el mundo a salvar sus intereses, como sea. Vuelvo a lanzar la proposición de que intervengan y de que pregunten si lo desean. Tenemos micrófono ahí para que lo vayan haciendo mientras continuamos con el debate. Insisto, ¿hay propuestas por parte de la parte privada a lo mejor para conciliar Las esta propuestas situación? son las que hay, o sea, la ley no cambia, la ley está puesta así, no hace diferencias en sitios turísticos, cogen la misma norma y lo que dice Jerumín, pues si vas a rajatabla no abres, y si veo que hay más ruido o tal, pues no digo nada. Y existimos gracias a esto. O sea, en realidad somos unos kamikazes. Los empresarios que tenemos temas de ocio estamos siempre con la espada de Damocles, porque nos arriesgamos muchísimo precisamente en la situación que al final siempre hay algo que no tenemos, o no cumplimos o no podemos cumplir, porque para tener la licencia pues puede pasar 2 años. Hoy eso ha cambiado porque es un título que te habilita. Por lo tanto, tú puedes tener tu establecimiento mañana abierto si presentas toda la documentación que es exigible. Y la función de control, prácticamente ningún ayuntamiento la está haciendo. Es decir, la inspección se hace a instancias del Departamento de Sanciones que nos pide que vayamos a inspeccionar. Por aquí había, Johan. Bueno, buena mesa de debate, felicidades a los tres, la verdad que muy interesante. Jerumín, la idea espectacular, lo de los cascos, eso se denomina silent disco y hay discotecas en Baleares que utilizan ese sistema. Me parece un sistema bastante viable para muchos, pero es verdad que cuando hablamos de exterior, cuando hablamos de interior puede ser totalmente diferente. Dentro de una discoteca, pero cuando hablamos de exterior a lo mejor eso no tiene tanta validez. ¿Cómo se podría cambiar la norma, la ley del ruido, para que empresarios como Alex, como Jimmy, que como decía Alex, invierten muchísimo dinero y se la juegan con muchísimos artistas a nivel internacional que valen mucho dinero, para que puedan tener por lo menos un beneficio y crear marca en el destino, que es de lo que se trata también? La ley del ruido, vuelvo a insistirte, es una norma del Estado español y además es una norma medioambiental, que quiere decir que el incumplimiento de una norma medioambiental no está penado con el derecho civil, es penal, tiene responsabilidad penal. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Mover ficha en el Parlamento o en el Senado, quien tiene potestad para cambiar las leyes, porque es que no hay otra. No se puede cambiar. ¿Pero hay viabilidad para eso? ¿Se podría hacer? Es penal si reiterativo, ¿no? Yo no soy abogado,
aunque al final manejo muchas leyes, pero no soy abogado y entonces pues tengo mis carencias en ese sentido. En ese mismo sentido, escuchando a Johan, la cosa es que hay una norma superior a la ley del Estado o del gobierno español, y es la Organización Mundial de la Salud. Creo que es ahí donde toca precisamente lograr un espacio, porque definitivamente hay un debate entre salud pública, pero también condiciones comerciales, las zonas de descontaminación acústica, por ejemplo, los mapas de ruido, creo que ahí es donde llegan a salvar un poco el tema, pero sí deberíamos hacer algo, porque es la OMS la que está planteando ese tema de 40 decibelios, 65, dependiendo de las zonas residenciales e industriales comerciales. Te voy a plantear un poco la realidad, la triste realidad en esa materia concreta. Ha habido iniciativas de hacer mapas de ruido, etcétera, etcétera, pero al final los mapas de ruido son una medida estratégica que es como decir una fotografía del problema a nivel macroscópico. ¿Qué problema tenemos en el municipio de Adeje en el ruido? ¿Vale? Pues se hace de alguna manera una foto que nos diga cómo se organiza el ruido, pero no con ánimo de castigar a nadie, con ánimo de adoptar estrategias para bajarlo. Eso es, al fin de cuentas, lo que dice la ley de ruido. Después tenemos el reglamento que la desarrolla, el decreto 1367/2007, que te dice a otro nivel, a nivel microscópico. Es decir, hay una visión macroscópica y ahora la microscópica es: tú, empresario, en el límite de tu propiedad, no puedes superar esta magnitud. Y eso es la triste realidad, con un agravante. Nuestras ordenanzas, hasta hace poquito, decían hasta las 10 de la noche, 55 decibelios, vamos a poner una cifra. La nueva ley, que no es tan nueva, lleva desde 2003 la ley y el reglamento de 2007, introduce un elemento más severo, y es que si bien las normas tradicionales lo único que medían era el ruido audible, el perceptible por el ser humano, la norma nueva establece unas medidas que son el ruido que el consciente humano no es capaz de percibir, que son los ruidos de impacto, las bajas frecuencias y las altas frecuencias. Es decir, los 55 decibelios de antes, es verdad que esas medidas, baja frecuencia, alta frecuencia e impulsivos, son ponderales y en su conjunto no pueden sumar más de 9, pero tú podrías tener antes un ruido de 55 decibelios y pensar que cumplías, pero como le midas el ponderal que te exige la norma ahora, te vas a 64. Así que lejos de avanzar en ese sentido, las normas se han orientado en un sentido más severo, si cabe. Y la realidad, vuelvo a insistir, nosotros, salvo que alguien nos diga, mire usted, vaya aquí, un mandato, sea policial o vaya usted aquí a medir, no hacemos intervenciones de ese tipo. Pero también es verdad que cuando las hacemos, no ya de ruido, sino incluso de la verificación de la declaración responsable, ahí tengo un compañero, el 65%, por no decir el 70%, de los establecimientos incumple la declaración responsable hecha. No, lo raro es que no sea el 100%. Lo raro es que no sea el 100%, porque claro, con todo esto... De todas formas, mira, yo voy a hacer una reflexión... para ir concluyendo. Sí, una reflexión. Yo vengo de un pueblo de la costa del Mediterráneo, Calella, provincia de Barcelona, donde inicialmente el turismo alemán, muy temprano, a los años 50, ya venía y se convirtió en una zona turística inmensa. Y había de todo. Incluso la gente de Barcelona iba a Calella para ver artistas, para ver música, para discotecas, al aire libre, de interiores, etc. Hoy no hay nada. Se ha quedado con un turismo obsoleto, un turismo de colegios
en plena temporada y gente muy mayor y precios muy tirados y una temporada muy corta. Y me hizo reflexionar porque cuando yo vine aquí, en el Puerto de la Cruz era lo más impresionante que había en Europa. Yo invitaba a la gente a venir y se quedaban, decían, esto sí que es turismo, esto sí que es un sitio turístico, esto sí que vale la pena, no lo que tenemos nosotros allí y tal. Y sin embargo, se fue a pique. Antes estaba aquí... Marcos, sí, el alcalde. Y después me he dado cuenta también que, ¿por qué ha sido esto? Mi reflexión es que en todos los sitios donde convive la gente del pueblo, los trabajadores que van a hacer que tienen que dar servicio a los hoteles, restaurantes y tal, conviven en el mismo sitio, a la larga, al principio no, pero después esta gente se hace mayor y van residiendo y residen en el mismo pueblo. Y todo lo que antes era turístico se ha convertido en residencial. Y entonces todos son quejas. Todos son quejas. Sí. Y vais a ver, y si cogéis el mapa turístico de España, todo lo que antes había sido muy famoso, ahora mismo se ha quedado en nada. Y recuperarse han pasado 30 o 40 años y todavía no se han recuperado. Han cambiado el formato, se conforman con lo que hay y se ha convertido en un sitio para dormir. El Puerto de la Cruz pasó esto y creo que por la misma gente de Puerto de la Cruz es lo que acabó con el Puerto de la Cruz. Y ahora no sé cómo lo van a retomar, pero yo soy un amante del Puerto de la Cruz y volvería al Puerto de la Cruz enseguida que fuera o tuviera visos de ser como fue antes. Porque verdaderamente era lo que se llamaban la villa turística. Ale, Jimmy. Roberto. ¿Sí? Sí. Perdón. Y ya terminamos, ¿vale? Sí. Última intervención. Aprovechando la magnífica reflexión que ha hecho el vicepresidente del SEGIMI, viene al hilo de lo que quería preguntar. Y es que no hay que olvidar que los núcleos de población son elementos vivos que van cambiando con el paso del tiempo. Y corresponde a la administración local actualizar los usos del suelo en cada momento. Como bien decía, lo que antes era turístico ahora es residencial y hay que partir de la base de que son los planes generales de ordenación municipal los que deben definir en primer término, ¿vale?, los usos autorizados y autorizables. Y tenemos la figura del estudio de impacto medioambiental, ¿vale?, que es la que podemos utilizar para definir si una actividad es viable o no es viable. Esa es algo importantísimo. La segunda, referente al compañero Jeromín, saludos, compañero ingeniero. Una cosa que no se está usando en el tema de la ley del ruido, que no tiene ningún ayuntamiento de Canarias y que nosotros sí disponemos, es una fuente de presión acústica para poder medir el impacto de la frecuencia subsónica. Se miden habitualmente con sonómetros, pero realmente hay que medirlo con una fuente de presión acústica. Nosotros tenemos uno, tenemos dos. Bueno, pues entonces ya somos dos. Este ayuntamiento tiene dos. Yo tengo dos también, pero serán de los pocos ayuntamientos. Sí. La pregunta es, ¿se han autorizado alguna terraza en este municipio que tenga ambientación musical? No. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque la mayor parte de los procedimientos... Y perdón, Jeromín, puntualizo porque igual estamos hablando en lenguaje muy técnico. Entiéndase como ambientación musical aquella que supera los 90 decibelios aéreos. No. Música ambiental, bueno, por decirlo en palabras llanas. Ambientación musical, la música ruidosa estridente. Música ambiental, aquella que está en 50 decibelios aéreos. Te comento, básicamente. La música ambiental de la que tú hablas, los 65 decibelios, 70 decibelios, no la ponemos en cuestión. Que escape todo el mundo como pueda. Esos son magnitudes aceptables, que esa es la realidad, salvo aquellos casos concretos donde alguien, conocedor de la norma, quiere hacer valer su derecho. Y ahí es donde entra, digamos,
ahí entramos nosotros. Entramos con sonómetros, con equipos de medir y con toda esa historia. La ambientación musical, el hecho de que un establecimiento, llámese restaurante musical, tenga una terracita delante con una ambientación y no haga daño a nadie, porque la mayor parte de las veces terminan a las 11 de la noche, que es el punto donde cambia en exigencias la norma. Nosotros eso por defecto lo admitimos, aunque no venga en el proyecto. Y fuera de ese horario, ¿por qué no? Adoptando las medidas correctoras adecuadas. Porque yo, por ejemplo, las he aplicado en Las Palmas y he conseguido aperturar varios establecimientos. O sea, ¿por qué no se concibe que una discoteca se puede implantar en una terraza, en formato terraza, y trabaja hasta las 7 de la mañana con ambientación musical? Yo te explico las experiencias que hemos tenido. Hemos tenido experiencias tales como un localcito pequeñito, con una gran terraza, junto al mar, y desde el primer momento ver que el inversor, también es verdad que era un poco especial, ya se le veía los antecedentes, pretendía hacer aquello una discoteca de un local de 100 metros y una terraza de 350, al fin de cuentas quería hacer una discoteca. Y desde el primer momento se le advirtió, si tú vas a hacer esto, vas de pleno al fracaso, porque la música en espacio abierto y con un residencial detrás, vamos a tener un día sí y otro también, quejas vecinales, y al final eso va a acabar con tu negocio, efectivamente. Cosas tan simples y tan aparentemente inocuas como puede ser una actividad musical en una 10ª planta de un hotel. Al final de cuentas, tenemos alguna organización de vecinos en el entorno que denuncian y se meten en el expediente y te amargan la asistencia y te piden explicaciones, y ya no es que le moleste a la persona que vive 50 metros más allá, sino que hacen ejercicio o pretenden hacer ejercicio de su derecho, y es que a partir de las 23 horas, en el límite del hotel, llámese la acera inmediata, quieren que se cumpla la ley del ruido. No, y no solamente la ley del ruido, sino estamos hablando todavía de algo que está por encima de una norma de rango superior, que es el derecho de la inviolabilidad al domicilio, o sea, el derecho a la intimidad, ¿vale? Entonces, es verdad que... Es una problemática compleja. Este municipio no es un municipio, como te diría yo, conflictivo en ese sentido. Nosotros tenemos 3 casos, en muchísimo tiempo no se nos dan casos, porque, y desde aquí les invito a que conciban la administración como parte de los agentes que están en este proceso. No nos vean como los inquisidores. Nosotros somos bastante cercanos y en la medida que pueda los podemos ayudar en las afecciones, el suelo, no sé qué. Tómense esta invitación que implícitamente siempre ha estado, pero que sea reiterada, que cuenten con nosotros. Jerumín, Jimmy, Alexis, muchas gracias. Foto de familia y Emilia nos cuenta. Gracias. Yo creo que hay muchos ayuntamientos que querrían un Jerumín entre sus filas, ¿eh? Bueno, pues ahí está esa foto de familia. Hoy hemos aprendido muchísima terminología, ¿eh? Ya pueden ocupar sus asientos. El título habilitante, la declaración responsable, la intervención administrativa previa y como una posible solución a sortear de alguna manera esa ley del ruido, pues la dispensa de los objetivos de la calidad acústica.